Señor secretario, la cuenta. Gracias, presidente. Señor presidente, muy buenos días. Sus señorías, muy buenos días. Ejecutivo, muy buenos días. Señor presidente, se han recibido en esta secretaría los siguientes documentos. Un oficio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, mediante el cual remite un disco compacto con información sobre el cronograma y estado de avance de la implementación de la ley número 21.057, que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad y víctimas de delitos sexuales. Lo anterior, señor presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la ley señalada. Un oficio también de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita a esta instancia parlamentaria poner en tabla el proyecto de ley que modifica textos legales que indica en materia de tipificación, sanciones aplicables y persecución del delito de vigiato, que corresponde a los boletines 11.886, 11.890 y 12.334 refundidos. Una solicitud de audiencia de la presidenta del Sindicato número 2 de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, señora Maggie Bustos, para exponer acerca de los aspectos laborales del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales que tenemos en la tabla el día de hoy, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Por un tema de deferencia con la Cámara y particularmente, sí, seguramente debe estar en segundo trámite, si nos pudieras hacer llegar la situación de abigeato, que creo que es un delito que, digamos, a veces puede ser de fácil despacho, podemos hacerlo, verlo en una o dos sesiones, no conozco el estado ni la tramitación, pero secretario, si nos pudiera hacer llegar eso por también un tema de deferencia a los diputados y sin perjuicio de eso, escuchamos al Ejecutivo en materia de, habíamos quedado pendiente con algunos trámites desde el punto de vista de, y les insisto, colega, yo creo que agradecer que hemos ido avanzando, los nuevos integrantes ya se han puesto al día, hicimos el parelé para poder, digamos, que ustedes se pudieran interiorizar principalmente algunos temas ad referéndum que estaban y creo que ya retomamos, y siguiendo la secuencia de ayer, quedamos nosotros pendientes de una propuesta de redacción o de clarificación que iba a hacer el Ejecutivo, especialmente en materia de el informe médico de salud incompatible, digamos, entendiendo que dejamos fuera el tema de exámenes médicos para efectos de la permanencia, y le doy la palabra al Ejecutivo para ver en qué orden de redacción o qué información nos tiene al respecto. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar también a todas las senadoras, senadores, a la Secretaría, los asesores. Comentarles que hicimos el estudio que se nos encargó, trajimos una breve minuta respecto al tema, que un poco da cuenta de todos los antecedentes respecto a la referencia, a los informes, a la historia de la ley que hay al respecto, y con la conclusión que tenemos acá. También le quería pedir, presidente, que me tengo que retirar porque tengo que ir a la Cámara, entonces dejo al equipo acá, que son los expertos, para poder contar de qué se trató este estudio y por qué llegamos a la conclusión que llegamos. Perfecto. Solo, salvo que usted tuviera algo particular, porque la veía conversando con la senadora Pascual, no hay ningún problema, y también dar las excusas del ministro que me señalaba, el ministro que va a concurrir mañana, también porque está con varios temas, no hay inconveniente. Solo te pediría un segundo, que Claudia, que la senadora Pascual había abierto el tema, particularmente la discusión, y de ahí liberarte de poder salir. Presidente, si me permite, ayer no solo fui yo, sino que entiendo, si no recuerdo mal, la senadora Messberger, a propósito de la referencia a la ley del cáncer, el Ejecutivo, antes de que comenzara la sesión, hizo una explicación que a mí me parece convincente, en el entendido que generar la remisión a otras leyes o generar un catálogo taxativo de posibles situaciones de enfermedad o de accidentes laborales que impliquen
el día de mañana seguir modificando la legislación no es lo más pertinente y por lo tanto desde esa perspectiva yo he quedado satisfecha con la explicación. No sé si, o sea, para que quedara en la historia de la ley, de que tal cual como viene redactada la indicación, se contemplaría también las situaciones de la ley del cáncer, no es necesario ponerla ex profeso en el artículo. Eso es lo que entendí yo del Ejecutivo Presidente. Damos la bienvenida a la senadora Sberger, que estábamos en la misma línea, Luz. Nos informaba el Ejecutivo a propósito de la aclaración y la inquietud que nos señalábamos de la ley del cáncer, que en la salud compatible, cómo operaba esa ley de garantía, una ley que es integral en materia de esa enfermedad, y se entregaba la información y se entendía que hacer referencia a una ley en particular no era una buena técnica legislativa, toda vez que habría que después hacer referencia a otra o modificarla. Y la senadora Pascual se daba al menos por satisfecha desde el punto de vista de esa argumentación, y el Ejecutivo estaba señalando lo mismo. Si les parece así, o esperamos un poco a la senadora que haga lectura, o también Luz, si pudiste dilucidar la duda. Senadora. Gracias, presidente. Sí, yo no estoy de acuerdo con este artículo. Está bien que esté incluida la ley del cáncer, pero a mí lo que me hace ruido, ¿no es cierto?, es que le apliquemos a los notarios que no son funcionarios públicos normas de un estatuto administrativo o de funcionarios públicos. Acá la salud irrecuperable o incompatible la declara el jefe superior del servicio. El notario no tiene un jefe superior del servicio. Él es el jefe de su servicio, de su oficio, por decirlo de alguna manera. ¿Quién va a declararlo? El fiscal judicial. ¿Dónde está esa facultad? ¿Por qué la va a declarar? Acá a mí me parece que hay ciertos hechos conocidos, ¿no es cierto?, de algunos profesionales que se van a vivir fuera de su jurisdicción, ¿no es cierto?, y no ejercen. No es que estén enfermos, no ejercen. Y esas personas, que yo creo que es lo que deberíamos tratar de proteger, que esas personas sí ejercieran, ¿no es cierto?, se van y dejan a un hijo de reemplazo, con sueldos importantes tanto para el que se va a descansar, pero que sigue de titular, como para el hijo que lo subroga o suple, no sé si es una suplencia o suplencia. Pero si ponemos esta norma, ese señor no va a tener salud irrecuperable, no vamos a cumplir con el objetivo de proteger, y sí vamos a perjudicar a otros que a lo mejor probablemente sí estén enfermos. Yo vuelvo a decir, los notarios, los conservadores, los archiveros no son funcionarios públicos. Yo no estoy disponible para aplicarle esas normas. Vuelvo a decir, además no tiene un jefe superior del servicio. ¿Quién le va a declarar la salud incompatible? Correcto. Le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, agradecer las palabras de la señora Bensperger. Más que nada, nosotros queremos hacer la prevención de que con la agregación de esta indicación, lo que se busca no es hacer aplicable una situación nueva, es decir, el estatuto administrativo a funcionar del Poder Judicial, sino mantener una situación que actualmente ya ocurre. De hecho, en el mismo informe, en el oficio que envió la Corte Suprema a este mismo proyecto de ley, en la Cámara, en el considerando 37º señala de que ya se está aplicando, y voy a leer lo que dice la Suprema: en la actualidad, respecto a esta causal de cesación, se aplican las reglas previstas en el Estatuto Administrativo, recayendo la facultad de declarar salud incompatible en el jefe superior del servicio, es decir, en el caso del Poder Judicial, en el presidente de la Corte Suprema, y previa evaluación del funcionario por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, para este mismo proyecto. De manera de que lo que se busca con esta indicación es cautelar que una situación que está cambiando, al haber modificado el artículo 463 de este código, que hacía aplicable esta norma, al retirar los notarios de este artículo, se retiraría esta aplicación, por ende habría que incorporarlo mediante esta indicación. Esta nueva indicación al artículo 495 ter. En la minuta, en la parte previa de la minuta, se explica bien cuál es la relación, que es un poco una relación jurídica entre tres normas, que haría aplicable actualmente esta situación según lo dice la misma Corte Suprema.
Gracias, presidente. Gracias al Ejecutivo. Yo creo que tenemos que ponerle en votación, me parece darle la argumentación del Ejecutivo. Yo creo que tenemos que establecer, y creo que la senadora Bensberger, no obstante la observación puntual que hace, creo que también apunta a correcciones que nosotros tenemos que hacer absolutamente en el sistema notarial, que no puede ser que el Estado de Chile designe a un determinado funcionario o funcionaria para una situación, esa persona no lo ejerce y ad eternum o por un plazo prolongadísimo lo ejerce otra persona. Entonces es vulnerar absolutamente el objetivo primario, tanto porque la salud no es compatible o simplemente por una decisión de vivir fuera de la jurisdicción o de otra naturaleza. Pongámoslo en votación, señor secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la indicación número 240, que figura en la página 248 de nuestro comparado. 248, 248, señora Luz. ¿Le habrán anillado a la señora Luz? Sí, no, sí, sí. Entonces, el presidente ha sometido a votación la indicación número 240. Senadora señora Bensberger. Senadora señora Núñez. A favor, señor secretario. Gracias, senadora. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador Solaraya. Señor presidente. A favor. Señora Luz. Voy a votar en contra por las razones que he manifestado, particularmente porque no creo que sea procedente que a los notarios que no son funcionarios públicos se les apliquen normas de dichos funcionarios. En contra. Señor presidente, el resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 1 por el rechazo y 1 abstención. Aprobado. Continuamos. Señor presidente, habría ahora que pronunciarse respecto a la indicación 240 bis, que está en la página 249. Esta indicación 240 bis incide en el artículo 495 ter, que fue, inciso segundo, que fue aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Es de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya, y propone sustituir las expresiones 6 meses y 2 años por 12 meses y 3 años respectivamente. Reitero, es el inciso segundo del artículo que fue aprobado en la Cámara. Yo lo que sugiero que en la siguiente, Claudia, 249. En la página 249. Yo creo que habría que votarlo en contra porque sería contradictorio con lo que votamos y tal vez Pedro abstenerse porque se había abstenido, porque ya hicimos la regla de los 9 meses. Sí, claro. Pongámoslo en votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 240 bis. Senadora señora Bensberger. ¿Qué plazo sustituye esto? Le preciso, señora Luz, estamos refiriéndonos al inciso que dice: en todo caso, esta declaración deberá realizarse cuando el funcionario no hubiere desempeñado el cargo por razones médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años. Esos 2 plazos son los que la indicación 240 bis propone reemplazar por 12 meses y 3 años respectivamente. Yo me abstengo también porque voté en contra del artículo. Senadora Sena Núñez. En contra. Sí. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Solaraya. Señor presidente. En contra. Señor presidente, el resultado de la votación: 3 votos por el rechazo, 2 abstenciones. Una abstención y un rechazo. Ah, 2 abstenciones, 2 abstenciones. Rechazado la indicación.
Señor presidente, de este modo quedarían despachadas las cuestiones que tenían que ver con este tema y que había propuesto el Ejecutivo que se vieran. Correcto. Retomemos la minuta de votación, entendiendo que terminamos este bloque de temas y pasemos a ver ahí, secretario, si nos ayuda para que Tenemos que sigamos. retomar, presidente, tenemos que ir según una sugerencia que ha hecho el Ejecutivo de debate, a la indicación 87 que está en la página 100. Secretario, lo importante es que tengamos, no está en la minuta, volvemos a la minuta esta. Esa era la minuta que es, si bien actualizada por esta, pero Ignacio, yo creo que tenemos todos más a mano esta. Interino y suplente. Sí. Ah, como más actualizada. Una color y otra no. Nosotros no tenemos sigamos con esta para que tengamos el mismo referente. Sí. Vale. Continuamos, secretario. Señor presidente, entonces, la indicación 87 que figura en la página 100 de nuestro comparado. Esta indicación 87 es de Su Excelencia el Presidente de la República y corresponde a una propuesta que incide en el numeral 12 del artículo 1 del proyecto. Este numeral 12, aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, sustituye en el artículo 402 los incisos primero, segundo y tercero por los que figuran en la columna del medio del comparado. Si usted prefiere, presidente, puedo leer ese. Sí, por favor. Ok. Artículo 402. Antes del 30 de noviembre de cada bienio, cada notario deberá proponer por escrito ante la Corte de Apelaciones respectiva 3 abogados que hubieran aprobado el examen de conocimientos, administración y destrezas específicas del artículo 402 bis en los últimos 3 años, para que lo reemplacen en caso de ausencia o inhabilidad. A esta proposición deberá seguir la designación formal de los notarios suplentes por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, cuya duración se extenderá hasta el 31 de marzo del año subsiguiente, debiendo él o los suplentes prestar juramento en esa única oportunidad por todo el período señalado. En caso de ausencia o inhabilidad del notario, sin que éste hubiera efectuado la proposición a que se refiere el inciso primero, el presidente de la Corte de Apelaciones o el juez de letras de turno respectivo designará al abogado que haya de reemplazarle mientras dure el impedimento, en cada caso, de entre aquellos que hubieran aprobado el examen de conocimientos, administración y destrezas específicas del artículo 402 bis en los últimos 3 años. El mismo procedimiento se utilizará para el nombramiento de notario interino, en caso de vacancia del cargo y de ausencia permanente o inhabilidad de un suplente. El suplente actuará bajo la responsabilidad del notario a que se encuentra reemplazando. El Ejecutivo propone reemplazar o sustituir este numeral 12 por el siguiente. Numeral 12, sustituyes el artículo 402 por el siguiente. Artículo 402. Antes del 30 de noviembre de cada bienio, cada notario deberá proponer por escrito ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los nombres de 3 abogadas o abogados que cumplieren con los requisitos previstos en el artículo 463 bis de este Código para que lo reemplacen en caso de ausencia o inhabilidad. No podrán proponerse los nombres de personas que se encuentran en algunas de las situaciones previstas en el inciso segundo del artículo 260, o sean cónyuges, convivientes civiles, se encuentren ligados por adopción o tengan una relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, ambos inclusive, con funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario. En caso de ausencia o inhabilidad del notario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designará al abogado que haya de reemplazarle mientras dure el impedimento de entre aquellos que figuraren en la respectiva propuesta. El notario titular será responsable por los actos del notario suplente. El mismo procedimiento se utilizará para el nombramiento de un notario interino en caso de vacancia del cargo o de ausencia permanente o inhabilidad de un suplente, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal H del artículo 287 del presente Código. Durante el tiempo que durare la ausencia o inhabilidad del notario, el reemplazante designado podrá autorizar las escrituras públicas y dar término a aquellas actuaciones iniciadas por el titular que hayan quedado pendientes, debiendo dejar constancia de tal circunstancia en el respectivo instrumento. Del mismo modo,
podrá proceder el titular respecto de las escrituras públicas y actuaciones iniciadas por el reemplazante. Se ofrece la palabra, senadora Ensberg. Gracias, presidente. Lo que viene aprobado, presidente, por su intermedio el Ejecutivo de la Cámara, habla de un examen establecido en el 402 bis. Quisiera saber qué es ese examen, dónde se rinde, quién lo toma y quién lo evalúa. Luego, en la propuesta del Ejecutivo, se señala simplemente los requisitos del 463 bis, que me gustaría que los recordáramos también. Estoy de acuerdo con la inhabilidad. Yo creo que debiéramos cambiar convivientes civiles por unión civil, que queda afuera. Y no entiendo muy bien el procedimiento, porque si nosotros les vamos a exigir a los notarios dar un examen de la propuesta para ser notario, los interinos y los suplentes, o cuando hay un cargo vacante, también van a ejercer el cargo de notario. Por lo tanto, yo creo que también, más que cumplir con requisitos, debieran dar un examen que acreditara su conocimiento. Efectivamente, sí me parece que es importante que quienes los reemplacen sean propuestos por los notarios por el inciso que hace responsable al notario titular de los actos del notario suplente. Por lo tanto, obviamente tiene que ser alguien de su confianza. Y proponer una terna, pero esa terna debiéramos, quisiera saber yo, por qué acá se elimina el examen, si es lo que veníamos o a lo que llegamos a acuerdo en el nombramiento de los notarios, y el suplente interino o vacante va a cumplir las mismas funciones. Eso, presidente. Gracias. Antes de dar la palabra al senador Araya, que me lo solicita, lo importante, yo creo, es precisar esos tres notarios suplentes, más que notarios, esos tres suplentes que son abogados, obviamente, cuáles son las características. Ahí es importante precisar, o como la referencia, si hay un examen, hay un registro, hay un requisito previo. Yo creo que es importante para que entendamos, y manteniendo el criterio que dice la senadora, que son tres personas que propone el titular para efectos de la situación de confianza por el sentido por la responsabilidad que tienen. Senadora Araya y senadora Núñez. Gracias, presidente. Me adhiero a lo que dice la senadora Ensberger por las dudas. Y sí tengo yo otra aprehensión. Yo creo que esta es una norma que se pensó básicamente para los grandes centros urbanos. Pero yo le pregunto por su intermedio al Ejecutivo, ¿de dónde la comuna de Taltal va a sacar el notario 3 personas para representarlo cuando con suerte hoy día en Taltal está el notario, el abogado municipal y un abogado particular? Lo mismo ocurre en San Pedro de Atacama, en la comuna de Mejillones, Baqueán y Sierra Gorda. Entonces, en esto yo creo que tiene que haber cierta flexibilidad. No pueden pensar este proyecto como que en todo el país tenemos 6, 7 abogados que dieron el examen y que están en condiciones de ser notario suplente. Yo he nombrado 4 comunas de la región donde la senadora Núñez, de 9, en que hay notarías que no tenemos mayor cantidad de personas que ejercen la profesión de abogado. Entonces, en esto creo que tiene que haber una grave flexibilidad. Probablemente el actual sistema genera algunas dudas, pero es un sistema que ha funcionado adecuadamente. Y si esta norma se va a aprobar, insisto que aquí hay que pensar en aquellas comunas donde generalmente está el notario. Lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la región de Antofagasta, tenemos mucha gente que postula a Sierra Gorda, donde está el notario, el abogado municipal y no hay más abogados. Entonces, ¿quién lo va a reemplazar ahí? Porque una persona que está en Antofagasta no va a poner su asiento en Sierra Gorda para reemplazar a un notario. Lo mismo va a ocurrir en Mejillones, en San Pedro y tal. Entonces no podemos desatender las comunas chicas con una norma que resuelve probablemente el problema en Santiago, Valparaíso, Antofagasta o Calama. Gracias, senadora. Yo le pediría ahí que acumuláramos las preguntas. Senadora Núñez. Gracias, presidente. Sí, a mí la verdad es que también me hace ruido, me causa el procedimiento varias dudas respecto de cómo se va a ejecutar, porque lógicamente en el papel puede quedar muy bien, pero en la práctica yo creo que va a haber complicaciones. Pero me gustaría, y esta también es mi pregunta, que el Ejecutivo ahondara en esta indicación, en este cambio, sobre todo respecto de quién va a proponer por escrito, porque en el caso de la Cámara,
dice que antes del 30 de noviembre de cada bienio, cada notario deberá proponer por escrito ante la Corte de Apelaciones, y aquí, obviamente, que lo hace ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuestión que a mi juicio termina centralizando más la decisión, porque por último en cada región, ¿cierto?, está la Corte y tendrá que, y por ahora se pronuncia, y a mi juicio no le veo mayor inconveniente, al menos en esa parte del procedimiento. Entonces, me gustaría, presidente, que el Ejecutivo ahondara más respecto de este cambio. Gracias. En la misma línea, pregunta, yo estoy absolutamente de acuerdo que no puede haber un reemplazo que termina siendo un pariente en la inhabilidad. Yo creo que eso tiene una razón. Sí recojo algunas inquietudes que se han señalado en aquellos lugares donde no hay un reemplazante por la, y me imagino para hacerlo más en extremis, Juan Fernández, o no sé si hay notario en Cochrane, o lugares que son claramente lejos, Puerto Williams, no sé. Ver esa naturaleza. Yo creo que es importante, tengo alguna duda respecto de la pregunta que hace la senadora Núñez, porque si nosotros estamos sacando al Poder Judicial del procedimiento de nombramiento, yo creo que tenemos que perseverar en esa idea, y tal vez son el Ministerio de Justicia a través de sus seremías o algún procedimiento, pero yo creo que hay que tratar de ser coherente si tomamos una decisión, mantenerla. Pero lo que más me preocupa es que se pueda proveer bien el cargo, que sea un grado de confianza, obviamente, del notario, porque lo importante es que haya una continuidad y un sentido de la responsabilidad patrimonial que tiene que asumir, y que no exista una situación que, en definitiva, así como hemos nosotros establecido limitaciones en los vínculos parentales, que no ocurra eso. Por último, solo un elemento, y era mi pregunta original: ¿cuáles son los requisitos que yo señalaba, los requisitos de este examen? En definitiva, si yo soy abogado de la plaza de Taltal, o lo que se llama de Sierra Gorda, ¿quién puede reemplazar o suplir a ese notario de Sierra Gorda? ¿Hay un examen habilitante? ¿Hay una cantidad de años? Porque eso claramente nos limita o no. Y, perdón, la última situación, Claudia, inmediatamente le doy la palabra. Hoy día, ¿cómo opera? ¿Quién es la persona que reemplaza? Y si alguno de los colegas tiene la experiencia, o el Ejecutivo, ¿quién reemplaza, por ejemplo, al notario vuelvo al mismo tema, los casos extremos que pongo, Juan Fernández o Tierra del Fuego, o Puerto Williams? ¿Quién es el que lo reemplaza? ¿Quién es el...? Claudia Pascual, y ahí el Ejecutivo me pide la palabra para ver quién puede hacerse cargo de la respuesta. Gracias, presidente. Por su intermedio también sumarme a un par de inquietudes hacia el Ejecutivo que pueda también responder. Lo primero es que a mí me parece, comparto con usted, digamos, el criterio que si hay una disposición en lo que va de la tramitación del proyecto a hacer una modificación que implica, a mi juicio, un cambio bien importante, y es que la Corte, en cualquiera de sus fases, digamos, pudiera, de sus estamentos me refiero, tenga relación directa con la designación de notarios. Obviamente en la suplencia debería mantenerse el criterio, digamos. O sea, entiendo absolutamente, y creo que quiero defenderlo, digamos. Me parece bien tener inhabilidades, creo que es muy relevante, también en el caso de las suplencias. La suplencia puede ser un par de días, como también puede ser un tiempo más prolongado, ya lo hemos visto en la discusión de los artículos anteriores, y por lo tanto, independiente del periodo de duración, creo que las inhabilidades tienen que correr. Solo quisiera preguntar dos cosas, una cosa que es ahondar un poco en el ámbito de si las inhabilidades incluyen, cuando se habla del escalafón secundario, autoridades políticas, intermedias también, o en el caso de las regiones, y me allano perfectamente y entiendo y secundo, digamos, la preocupación por el dar una redacción que permitiera incluir aquellos casos en los cuales la territorialidad de nuestro país no permite tener
o no pudiera permitir tener en un futuro cercano una terna a proponer y por lo tanto cómo resolver sin terna. Un solo nombre, o sea, haya que buscar, digamos, pero que sea igual al Ministerio de Justicia, su mandato, etcétera, digamos. Yo creo que hay que buscar una solución porque es cierto y es real que efectivamente por algo todas nuestras legislaciones no hablan de el Tribunal de Familia o del Tribunal Penal, sino que dice el Tribunal competente, porque no en todas las provincias o en todas las comunas tenemos exactamente la misma nomenclatura dependiendo de nuestro territorio. Así que eso es un poco lo que quería comentar. Gracias, senadora. ¿Tiene la palabra el Ejecutivo? Presidenta, por su intermedio. En primer lugar, quisiera agradecer los comentarios efectuados por los senadores y parto dando respuesta a las consultas que se han planteado. En primer lugar, quisiera hacer presente que el texto de este artículo o de esta indicación es armónico con las modificaciones que se habían propuesto respecto al sistema de nombramiento y por lo tanto parte de la base de que no existe una evaluación en los términos del artículo 402 bis que ya que fue eliminado en virtud de una indicación que fue aprobada por esta mesa y por lo tanto parte de la base de que las evaluaciones no son periódicas sino que ocurren en el contexto de un llamado concreto para proveer un cargo. En relación con lo planteado, también hago presente que los requisitos para ser notario son aquellos que están referidos en el artículo 463 bis del proyecto y que en el fondo lo que hacen es reformular una redacción actual del Código Orgánico de Tribunales y que señalan que para ser notario se requiere ser abogado y no tener las inhabilidades que la ley indica. Ahora bien, en relación a este tema, ¿por qué se planteó los términos en los que se planteó? Es decir, no está asociada la propuesta de un nombre al hecho de que este candidato haya o no rendido una respectiva evaluación. Esto tiene razones diversas tratándose de suplentes y tratándose de interinos. Respecto del suplente, entendemos que resulta indispensable para la debida marcha del oficio notarial, en específico, o del archivo o del conservador, que la persona que desempeña la función de suplente sea de la confianza y tenga cierto nivel de cercanía al notario titular. Por cuanto esta persona actúa en nombre del titular, exacto, el titular responde por sus decisiones y por lo tanto cualquier alternativa que implique imponer al notario un suplente ajeno a su confianza solo implica hacerle asumir riesgos por un acto que es totalmente ajeno a su voluntad. En este contexto, nos parece que el diseñar un sistema de evaluación que sea distinto a aquellos que están vinculados al sistema de nombramiento, con el único propósito de poder habilitar a eventuales suplentes dentro del universo total de abogados, para que hipotéticamente puedan ser propuestos para el ejercicio del cargo, no resulta eficiente ni necesario. Respecto del interinato ocurre una circunstancia similar, no en cuanto a los fundamentos, pero sí respecto a los efectos. Como ya todos lo sabemos, la gestión del oficio de notario implica asumir los compromisos laborales, costos de infraestructura y de gestión asociados a la marcha del oficio. Por lo tanto, entendemos que al momento de manifestar su interés para ejercer estos cargos, los postulantes han previsto comprometer fondos para efectos de ejercer esta inversión. Se entiende que el postulante entiende que las ganancias esperadas aproximadas generarán que asumir este cargo sea productivo tanto profesionalmente para él como para efectos de la inversión económica que realiza en el oficio. Ejercer el carácter de interino, por lo tanto, también reviste un costo económico y una responsabilidad para quien lo desempeña, que no cualquier candidato que haya rendido una evaluación en un momento dado puede estar en condiciones de asumir cuando se le convoca para ejercer este cargo. Así, por ejemplo, al notario interino le corresponde asumir todas las responsabilidades laborales y previsionales contraídas por el notario titular que le precede durante el tiempo que desempeña el cargo, sin tener noción clara de las ganancias que efectivamente el ejercicio de este cargo le puede generar, por cuanto es una función que tiene que ejercer en un tiempo acotado. En este escenario, la posibilidad de escoger a un interino en razón del mérito se diluye,
podríamos hacer convocatorias para efectos de elegir a los mejores para ejercer el cargo de interino, pero lo que le estamos ofreciendo es un riesgo que no está asociado a una ganancia por un tiempo esperado. Un sistema que permita nombrar en tales calidades a los más altos puntajes obtenidos, por lo tanto, implica obligar a quien es seleccionado como interino a asumir los riesgos de administrar una empresa por un tiempo acotado, asumiendo riesgos indeterminados. Esto también nos dificulta el poder convocar o exigir como requisito para nombrar interinos el haber participado en alguno de los otros procesos de evaluación, porque perfectamente podría realizarse una convocatoria para proveer un cargo en carácter de titular y después invitarse a los otros integrantes de la terna, por ejemplo, para actuar como interino, pero estas personas probablemente tienen interés en invertir en un cargo en otra notaría o están desempeñando otra función más estable. No vemos cómo podría generarse un interés para estos sujetos que resulte eficiente, o sea, que haga para el Estado eficiente el efectuar procesos de convocatoria, y además corremos el riesgo de que si la convocatoria se efectúa respecto de estos sujetos, no podamos llenar los cargos de interino, que son indispensables para poder permitir que los oficios se mantengan funcionando. Entendemos, por lo tanto, que esta decisión no es baladí, que la figura del interino es indispensable, el poder contar con interinos es indispensable para poder mantener la marcha del sistema. Y por eso estimamos que, no obstante que no pareciera ser lo idóneo, sigue siendo lo más eficiente que sea el mismo notario el que proponga a una terna de suplentes e interinos. Gracias, Ejecutivo. Ofrezco la palabra. Yo quiero ser una senadora Pascual. Sí, no, solo si pudiera, no sé si me volé en 2 segundos, pero lo de la respuesta de todos los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario, por favor, si pudieran explicitarnos cuáles son. Bien, acumulemos una segunda ronda de preguntas al Ejecutivo. Ofrezco la palabra. Yo quisiera, entiendo por qué no hay examen de mérito y me convencieron, lo comparto. Lo que sí creo, si el Ejecutivo pudiera abrirse a intercalar a lo mejor en esta indicación alguna de las cosas que propone el senador Araya en su indicación 90, en el sentido de que ahí podrías hacer la diferencia entre, a lo mejor pedirle a los notarios de asientos de corte, ubicados jurisdiccionalmente en un asiento de corte, que manden 3. Y al resto de los notarios, al resto de las jurisdicciones, a lo mejor pedirles que manden 1, 2 o 3, dependiendo de los que puedan acceder o que hayan. Y también me parece que a esas comunas más chiquititas se le podría dar la posibilidad que manden esta propuesta en cualquier época del año. De repente llega no hay, de repente llega alguien a vivir y a lo mejor acaba de pasar el bienio y tiene que esperar no sé cuánto tiempo más. Y también me parece interesante de la indicación del senador Araya que el notario indique el orden de preferencia. Si estamos hablando que tiene que ser de su confianza porque él asume la responsabilidad, sería importante que él indique el orden de preferencia y que el ministerio, en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, respetara ese orden de precedencia. Yo estaría de acuerdo con ahí cambiar conviviente civil por unión civil, y con eso probablemente yo estaría de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. Senador Araya. Gracias, Presidenta. A ver, reforzando lo que señalé recién, yo creo que para los territorios que son más pequeños tiene que haber una norma especial. O sea, estoy pensando, por ejemplo, el territorio Sierra Gorda. Básicamente, la persona que postula Sierra Gorda sabe porque ahí entra de una primera categoría. Y no suelen estar mucho tiempo porque Sierra Gorda no es un lugar en que se produzca mucho ingreso. Entonces, estas normas van a generar una traba si es que el notario no puede nombrar incluso un familiar, porque muchas veces el notario que se va, su señora o el marido son abogados. Entonces, en esto, abrirse sobre todo en los territorios más pequeños donde no hay una gran población de abogados que cumplan los requisitos para ser notario y que probablemente tampoco se van a trasladar, porque no es como uno que dice, mire, me voy, no sé, a San Bernardo. Todavía estamos hablando de distancias que son mucho más largas, donde el costo de vida es mucho más alto y tampoco son oficios que tienen una gran retribución económica, son más bien oficios que le permiten entrar directo de la calle a primera categoría.
Y lo segundo, yo en esta norma haría una distinción entre suplencia e itinerato, porque en el fondo la suplencia es cuando va a seguir el mismo notario, pero tiene que salir ya sea porque está con licencia, con permiso, se enfermó, está con vacaciones. A diferencia de lo que ocurre con el interino, porque se trata ya en el caso de un notario que ha cesado en el cargo porque fue trasladado, porque cumplió los 75 años, porque renunció. Entonces, probablemente en el caso del itinerato, en los grandes centros urbanos se podría aplicar la norma que se estaba pensando de que sean aquellas personas que han dado la prueba de conocimiento y que la tienen aprobado. Porque creo que el itinerato y la suplencia son dos situaciones distintas que deberían tener un tratamiento distinto. O sea, en el caso de la suplencia, el notario debiera proponer quiénes son. Probablemente en el itinerato no es tan claro porque él ya dejó de servir ese oficio. Eso, presidente. Gracias Pedro. Luz. Sí, solamente para reconocer un error que me acaban de corregir acá atrás, ¿no es cierto?, respecto a mi observación de convivientes civiles. Ese es el estado de la unión civil, los otros son convenientes de hecho, así que reconozco mi ignorancia y retiro mi observación. Gracias Luz. Ofrecemos la palabra al Ejecutivo nuevamente. Presidente, por su intermedio, en relación a la consulta efectuada por la senadora Pascual, el inciso segundo del artículo 260 del COD establece que no podrá ingresar en el escalafón del personal de empleados el que sea cónyuge o tenga un acuerdo de unión civil o alguno de los parentescos o vínculos indicados en el artículo anterior con algún ministro o con el fiscal de la Corte Suprema o con algún miembro del escalafón primario que se desempeñe en el territorio jurisdiccional del cargo que se trata de proveer. Entonces, es decir, la referencia que está en el artículo de la indicación lo que hace es incluir estas inhabilidades más las que señala expresamente que refieren a otros miembros, a otros funcionarios del notarios, archiveros y conservadores, básicamente. Respecto a lo que plantea la senadora Ebensperger, nos parece bien, podemos evaluar la inclusión de los supuestos contenidos en la indicación del senador Araya, a efectos de establecer tal vez ciertas distinciones respecto a al número de integrantes de la terna o tal vez la posibilidad de excepcionar la aplicación de inhabilidades en ciertos casos, tratándose de zonas aisladas o en las cuales hay un número mínimo de abogados. Una consulta, perdone la situación, que lo dejemos pendiente y lo podemos redactar. Sí. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el notario de Puerto Williams? ¿Quién hace el interinato? Y la de Juan Fernández, o no sé si alguien me ayuda a algún lugar, pero algún lugar, al lugar. ¿Cómo se genera hoy día ese interinato? ¿Quién lo ejerce? Más que no me den el nombre y apellido, pero ¿quién lo...? Sí, bueno, hoy día la regla está radicado en los presidentes de las Cortes de Apelaciones cuando son asiento de corte y en los jueces de letras cuando no lo son. Esa es la regla actual. Ahora, ¿pero quién es la persona? Bueno, generalmente es alguien que conoce el presidente de la Corte de Apelaciones, pueden ser secretario, gente, digamos, vinculada, que justamente, y por eso, reforzar algo que yo creo que parte del espíritu de esta norma y la idea de sacarlo del Poder Judicial es que esto también se puede abrir a otros abogados no necesariamente relacionados con el Poder Judicial, y yo creo que si la norma es coherente, de hecho nosotros identificamos en el estudio de brecha de esto que parte del problema se da en el tema de los suplentes y los interinos. Entonces, yo creo que para que, mantener la coherencia de esa decisión, que para nosotros es el corazón de la reforma y de lo que ustedes han hecho en esta comisión, es que esto tiene que tener, la posibilidad de sacarlo del Poder Judicial, y porque además hay una cosa que yo quiero reforzar, es que el Ejecutivo, si bien va a tomar la decisión y ejercer esta potestad discrecional, que es elegir dentro de esos tres, el Ejecutivo, está sometido a reglas de accountability que el Poder Judicial hoy día no está sometido. O sea, la ley de transparencia, la obligación de registro de ley de lobby, los sueldos del funcionario que interviene en la decisión. El Parlamento tiene control sobre los actos de gobierno, por tanto, si en alguno de estos se tuerce, la decisión, ustedes pueden citar a ese funcionario, todas cuestiones que ustedes no pueden hacer hoy día con un presidente de corte y no pueden hacer con el staff judicial. Entonces, eso, y yo creo que, yo creo que los casos, que se han puesto son buenos casos para pensar una excepción. Nosotros nos comprometemos a estudiar, como se ha dicho, y traer una propuesta, pero pensando también en que eso no altere, esta idea general que hemos tratado de
de Gracias, desarrollar. Héctor. Antes de darle la palabra a Claudia, yo insisto y creo que también hay un consenso. Mantenemos el criterio de el sacar del Poder Judicial esta situación, y creo que en eso, creo que ese es el marco, entender las situaciones puntuales, y por eso sería bueno tal vez darse unos días para la próxima semana, independiente que lo designe el juzgado, que lo designe la Corte, quienes van a estos oficios, a estos lugares tan remotos o tan poco dotados de otros abogados, y cuando nosotros ampliamos esto, no solo a quienes intervienen, a los abogados que intervienen en el Poder Judicial, obviamente hay más amplitud y hay más capacidad, pero creo que es importante que las modificaciones las hagamos con ese marco y manteniendo el criterio. Claudia y Paulina. Gracias, presidente. Yo quisiera destacar dos cosas. Uno, de la indicación del senador Araya, que entiendo que es la indicación 90, ¿sí? ¿Estoy bien? La que estaban comentando, que está en la página 105. A mí me parece importante el espíritu, pero creo que el Ejecutivo debiera revisarlo, porque no debiera quedar general que puede presentar 1, 2 o 3 abogados. O sea, tendría que decir cuándo es terna y cuándo se excepciona para que no sea terna. Creo que eso se debiera, por un lado. Por otro lado, creo que hay que mantener lo que, insisto, defendimos en la intervención anterior, que sea frente al Ministerio de Justicia. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, mi pregunta al Ejecutivo sería si es factible también colocar como inhabilidad ahora a un escalafón de criterio político, puesto que es el Ministerio de Justicia quien va a designar, por lo tanto no debiera ser pariente tampoco del Ministro de Justicia, o la Ministra de Justicia, o el Ceremi, o no sé qué, no sé si me explico. O sea, si escalamos en esto, yo lo haría coherente con eso y me parece del todo pertinente, digamos, ¿no? Porque entiendo que lo del el segundo... Perdón, los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario tienen que ver con cortes, digamos, ¿no? Y por lo tanto con notarios o notarios. Entonces, si los familiares tienen que también escalarse ahí. Y yo sí, ahí tengo una diferencia, digamos, con la indicación del senador Araya, en términos de que yo puedo entender efectivamente que obviamente en las familias, digamos, se da, a veces hay carreras que son tradición en sus familias, hay parejas, por cierto, que se conocen mientras están estudiando y por lo tanto tienen la misma profesión, etcétera, pero trataría de efectivamente hacerlo, sería menos flexible con el ámbito del parentesco que con el ámbito de, por ejemplo, la terna, no terna, o sea, ese tipo de cosas creo que son atendibles, pero creo que el tema del parentesco trataría como realmente mantener, digamos, el espíritu del origen de las indicaciones. Eso. Gracias, presidente. Sí, a ver, yo muy en la línea en realidad de la senadora, porque, y bueno, y despejando desde ya el hecho de que nos adecuemos a propósito de todo el proyecto y la reforma al Ministerio de Justicia, pero yo me gustaría incluso ampliar las inhabilidades, y reducir a lo mejor los requisitos para, ya sea lo que estábamos hablando recién, llegar a proponer 3 nombres o más incluso, ¿cierto? Acá al menos la indicación dice 3 abogados o abogadas, pero para las que, bueno, no son asiento de corte y para plazas más pequeñas, me parece bien que no sea la terna o que sea 1, 2 o 3 como propone el senador Araya. Pero en el caso de las inhabilidades, yo iba en la misma línea. Yo creo que no porque sea una notaría o una plaza más pequeña, me gustaría que se avanzara en que se aceptaran los parentescos, al contrario. Y creo que en el caso de, y ahí tengo la duda porque me pareció haber visto en algún momento de la discusión que esa inhabilidad respecto del parentesco a propósito del Ministerio de Justicia estaba, pero respecto de otro artículo. Entonces yo me imagino que si lógicamente es la columna del proyecto y vamos a dejar todo fuera del Poder Judicial y entregado al Ministerio de Justicia, debería operar para todo el proyecto esas inhabilidades, porque al final del día van a ser los que van a intervenir. En este caso, lógicamente es a propuesta del notario, a quien hay que suplir, ¿cierto?, o donde se va a producir un interinato. Pero en todos los otros casos, mientras el Ministerio de Justicia intervenga, me parece como evidente que tiene que haber una inhabilidad respecto de los parentescos que de allí vayan surgiendo. Gracias, presidente. Gracias. Yo creo que
el Ejecutivo puede recoger esta sugerencia, avanzar en lo mismo, mantener el criterio fuera del Poder Judicial, entender que las inhabilidades también debieran afectar a quienes preceden a la designación, para que en definitiva no sea el pariente del ministro, pero tampoco sea del ministro de Corte, pero tampoco sea pariente del ministro de Justicia, y con la flexibilidad principalmente en aquellos lugares donde es difícil completar la terna o por la ubicación. Ahí, insisto, me gustaría que con la capacidad que tiene el Ministerio nos diga qué es lo que ocurre en estas notarías lejanas, digamos, periféricas, o que claramente por población no hay nadie, y cómo se opera ahí. Puede que exista un modelo adecuado y que podamos traducir eso en ley. Lo que sería importante entonces, secretario, si dejamos pendiente esta indicación, ¿cuáles otras dejamos digamos, no vamos a votar las otras que son que son supletorias de esta? Aprovecho de tirar la 89. Ya. La 89 retirada. Lo que revisemos, secretario, nosotros estamos viendo la 87. Tengo entendido que la 88 no podríamos votarla porque incide en la misma situación y se van a tomar elementos de ahí para la redacción, o coincidíamos que habían algunos elementos positivos. Y la 99 y 99 bis, veamos, con la 90. A ver, la 90 dice relación con... Ya, dejemos pendiente entonces todas las del interinato y suplencia, para hacerlo coherente, que si la indicación del Ejecutivo nos incorpora, ¿podrán traerlo para...? Sí, vale. Pendientes. Pasemos a la... ¿Sí? Mañana traemos la propuesta de indicación. Así que... por CERNAC. Ya, pero... Ya, después, porque mañana está planificado CERNAC, sí, pero de todas maneras, por último, si bien no sé... O por lo menos un borrador, que nos ayude, porque eso nos despeja circular, 3 indicaciones, claro, de facto. Sí, sí, claro, sí, claro. Vale. Y recoger también lo que señalaba la senadora Núñez respecto de la incidencia de las inhabilidades respecto a interinos o suplentes. Hay que recordar que esto puede tener un impacto relevante, porque hay plazas que pagan muchos millones de pesos mensuales, entonces no es baladí, digamos, que a alguien se le asigne, digamos, esa plaza y que no esté y escape a las inhabilidades. Entonces, de todas maneras lo recogemos. Un tema puntual, Luz, la 89 es tuya y de Cruzco. Es que es absolutamente contradictoria. Ya. Pero contradictoria porque va a... Luz, sí. Necesitáis las dos firmas. Sí. No, por eso lo voy a traer. Ya, pero de todas maneras quedan pendientes para que volvamos, y quienes están siguiendo la discusión. Pasemos al tema siguiente, modificación de la carrera. No, pasemos al tema siguiente, de acuerdo al orden, modificación de carrera funcionaria. No, es la tercera. La tercera página. La 17. ¿Cuál era la 17? La página 34. Sí, todas sí. Sí, por suplencia, interinato, no abordemos el tema. ¿A qué está? A la página 4. La página 4 la tengo, porque las 1 y la 2 se me perdieron, donde no lo tengo ni. Pero se lo llevó. Acá hay otro. Luz, acá hay una anilla. Es que este lo tengo todo rayado. Vamos a la página 4, indicación número 3. Señor presidente, en la página 4, como usted señala, figura la indicación número 3. Esta indicación número 3 es del Ejecutivo, es de su Excelencia Presidente de la República. Propone incorporar un numeral nuevo en el proyecto,
artículo 1, que dice lo siguiente: reemplázase el inciso segundo del artículo 269 por el siguiente: cada una de estas series, con excepción de la segunda y la tercera, se dividirá en 3 categorías. ¿El Ejecutivo sí puede ayudarnos a explicar la indicación? Presidente, por su intermedio, esta indicación es coherente con el nuevo proceso de nombramiento, porque previamente, como existía una carrera funcionaria en que cada categoría era previa para la postulación a la categoría superior, en el caso de notarios, conservadores y archiveros, con esta modificación, como todos los cargos se van a proveer por proceso civil en forma igualitaria, no tendría que haber esta división y se hace aplicable también la tercera categoría a la segunda, eliminándose la distinción. ¿Cuál es la tercera categoría? Ejecutivo. Aquí está. Se ofrece la palabra, si no lo ponemos en votación. En votación, secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la indicación número 3. Senadora señora Ensperger. A favor, pero... ¿A favor? Sí, sí. Sí. Senadora señora A favor. Núñez. Gracias. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Soraraya. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa. Aprobada la indicación. Ahora, presidente, habría que ir a la página... ¿Puede hacer una consulta? Sí. Es que de esta indicación no tengo problema con la segunda, porque ya entendí lo de los notarios, tonto. Pero dice que la tercera tampoco admite división. Y luego, lo que no se modifica, dice la tercera serie, la tercera categoría, tiene las siguientes categorías. En lo actual, ¿eso desaparece? No, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que, por regla general, todas las series se dividen en 3 categorías. La excepción vendría a ser la segunda, que ahora ya no se divide, y la tercera, que se divide de acuerdo a lo que indica el mismo artículo. O sea, se mantiene la estructura de la tercera serie, que tiene 5 categorías. Por eso es una excepción a la regla general de las 3 categorías por serie. Ya, voy a hacer fe de... Muy bien. Continuamos. Señor secretario, pasaríamos a... Página 36, señor presidente, en la indicación número 18. ¿Página? 36. Señor presidente, la indicación 18 es de su excelencia el presidente de la República. Incide en el numeral 3, aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Este numeral 3 agrega un inciso segundo en el artículo 310. Me permito recordar que el 310, en su inciso primero, dice: el presidente de la República, a propuesta o con el acuerdo de la Corte Suprema, podrá ordenar el traslado de los funcionarios o empleados judiciales comprendidos en este código a otro cargo de igual categoría. En la misma forma, podrá autorizar las permutas que soliciten funcionarios de igual categoría. La Cámara de Diputados agregó un inciso segundo que dice: sin perjuicio de lo señalado del inciso anterior, no procederán las permutas ni traslados respecto de los notarios, conservadores y archiveros. En consecuencia, su nombramiento se regirá exclusivamente por el procedimiento establecido en el artículo 287. La indicación del Ejecutivo sustituye este numeral por el siguiente: agrégase en el artículo 310 el siguiente inciso segundo nuevo: lo señalado en el inciso anterior no procederá tratándose de los funcionarios que integran la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, en la misma línea de lo anterior, la indicación tiene un tenor muy similar a la indicada en la Cámara de Diputados, únicamente se cambia la referencia a notarios, conservadores y archiveros por segunda serie escalafón secundario, a fin de no hacer aplicable las permutas y traslados respecto a notarios, para que estos se rijan únicamente por el proceso de nombramiento regulado ya en el proyecto, en el artículo 87. Ya, este cambio lo hemos hecho varias veces. Sí. ¿Le parece? En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación número 18. Senadora señora Ensperger. A favor. Senadora señora Núñez. A favor, señor secretario. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Soraraya.
Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobada la indicación. Señor presidente, ahora hay que devolverse a la página 7. Página 7 de nuestro comparado. Presidente, haciendo alusión al ex integrante, estimado señor Galilea, se me acaba de ocurrir, y recordado, muy bien reemplazado por la senadora Núñez, pero que él era medio tardío en sus comentarios, era muy reflexivo. No, era muy reflexivo. Entonces, en suplencia y interinato y eso, perdón por mi ignorancia, pero solo hablaba de notarios, no de conservadores y archiveros. ¿Ellos tienen norma aparte? Porque las indicaciones que vimos solo decían notarios. Presidente, por su intermedio, sí. En los archiveros también en el mismo Código Orgánico de Tribunales se regula de que serán aplicables estas normas respecto de ellos, y de conservadores está en el Código Orgánico en el Reglamento Conservatorio. Entonces, ambos cuerpos normativos se hacen aplicables al regular respecto de notarios. Por eso no se modifica respecto de ellos. Claridad in memoriam de Rodrigo. Le damos lectura a la indicación número 4. La 4 y 5, ya. Partamos con la 4. Señor presidente, la indicación número 4 es del senador señor Araya. Incide en el numeral 1 del artículo 1 del proyecto de ley. Este numeral 1 reemplaza, el numeral 1 aprobado en el primer trámite constitucional, reemplaza en el artículo 273, letra B, la expresión juez o de los jueces en cuyo territorio jurisdiccional se desempeñen por la expresión fiscal judicial respectivo. Está en negrilla y subrayado a mano izquierda la frase que se reemplaza. El senador Araya propone intercalar en la frase propuesta por la Cámara de Diputados, a continuación de fiscal judicial respectivo, lo siguiente: debiendo dicho funcionario llevar un registro cronológico de todos sus informes sobre cada una de las notarías del territorio de su jurisdicción, los que deberán estar digitalizados y a disposición de la Corte de Apelaciones y del fiscal judicial de la Corte Suprema. ¿El Ejecutivo? Presidente, manifestar que el Ejecutivo está de acuerdo con la indicación propuesta por el senador Araya y propone aprobar. ¿Quieres explicarla, Pedro, o votamos? La indicación se explica por sí sola, es un cierto orden que tiene que llevar el fiscal al momento de hacer las visitas y que estas estén a disposición, sean cronológicas, estén a disposición en forma digitalizada. Perfecto. Si le parece 5-0 la indicación con la aprobación del Ejecutivo. Aprobado 5-0. Señor presidente, enseguida, en la página 8, figura la indicación número 5. También es del senador Araya, y propone sustituir la letra C del artículo 273 por la siguiente. Dice la letra C: el fiscal judicial de la Corte Suprema calificará a su secretario abogado, a los empleados de su oficio y a los fiscales de las Cortes de Apelaciones. El senador propone sustituir esta letra C por la siguiente: C. El fiscal judicial de la Corte Suprema calificará a su secretario abogado, a los empleados de su oficio y a los fiscales de las Cortes de Apelaciones, debiendo abrir especial apartado de calificación respecto de la labor de supervisión y control que a los fiscales de las Cortes de Apelaciones les otorga la ley en relación a los notarios, en particular en lo que respecta al cumplimiento de los autoacordados e instrucciones que respecto de ellos imparta cada Corte para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Ejecutivo. Presidente, el Ejecutivo también, en coherencia con lo aprobado anteriormente, propone aprobar esta indicación. Inmediatamente, Luz, sería bueno, Pedro, tú lo que haces es agregar al inciso que ya estaba agregado, que hay un especial apartado. El propósito es establecer que dentro de las labores del fiscal judicial de la Corte Suprema tiene que haber un especial apartado, como lo señala, para estas materias, sin perjuicio de las otras atribuciones, o si nos ayuda. Y luego, Luz. Presidente, no, lo que busca esta norma es que en el fondo esclarecer la obligación que tienen los fiscales judiciales de la fiscalización sobre notario conservador, porque
siempre se ha discutido que buena parte del problema de, entre comillas, los abusos que puede presentar el sistema es que no hay una fiscalización adecuada. Entonces, como una forma de que esta fiscalización se realice de forma efectiva, el fiscal judicial de la Corte Suprema, al calificar a los fiscales, debe fijarse especialmente respecto de las visitas que se han hecho, si ese fiscal verificó o no que se hayan cumplido, sobre todo el auto acordado que ha dictado la Corte para el cumplimiento de la función. Entonces, es para precisar nomás que esto tiene que ser motivo de calificación y como una mirada especial al momento de las calificaciones. Vale, Luz. Sí, yo tengo dudas. ¿Qué instrucciones o autos acordados puede dictar la Corte para el cumplimiento de funciones de los notarios? Entiendo respecto de los otros funcionarios, pero para los notarios no había ni siquiera para las instrucciones, que es un gran tema que no hemos tocado acá y que muchas veces los notarios no los cumplen. Me tocó, yo una vez hice un reclamo ante la Corte de Apelaciones respectiva sobre un notario que no cumplía una instrucción, porque cuando una de las partes no cumplió y yo como abogado fui a pedir el cumplimiento de la instrucción, me dijeron que demandara. Y yo, pero para eso uno hace la instrucción. Entonces, quiero saber cuáles son las instrucciones y autoacordados que la Corte Suprema puede dictar en relación a los notarios. Sí, me parece interesante el debate en el Ejecutivo. Si no, volvemos al mismo criterio que nosotros estamos estableciendo. Si la Corte Suprema, el Poder Judicial y la Corte Suprema como máximo representante se sustrae del proceso de designación, es el fiscal quien fiscaliza, es un poco contradictorio que existan autoacordados o instrucciones de la Corte Suprema sobre esta categoría de funcionario. Entonces, advertimos una pequeña contradicción o es bueno clarificarlo. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, no, yo creo que para hacer precisión, hoy día en el modelo, digamos, regulatorio que se propone en la reforma, el Poder Judicial solamente retiene la fiscalización, digamos, retiene esta parte de la fiscalización. Lo que sí tal vez habría que hacer una precisión en la indicación es que habría que dejarlo el auto acordado, que es una especie de potestad reglamentaria que tiene la Corte Suprema para normar algunos aspectos del funcionamiento de los tribunales y la función jurisdiccional, y dado que estamos poniendo dentro del ámbito de competencia del Poder Judicial la supervigilancia de esta segunda serie, ¿no?, que son los conservadores, notarios, archiveros, esto estaría dentro del ámbito de competencia donde la Corte Suprema puede ejercer esta especie de potestad reglamentaria, que es el auto acordado. Ahora, en términos como de precisión normativa, yo tal vez eliminaría la parte, esta es la propuesta del Ejecutivo, que hace referencia al auto acordado que dicta cada Corte, porque lo natural es que, por ejemplo, el estándar de regulación que dicte la Corte Suprema debería ser de carácter nacional, que es, por ejemplo, la forma en que llevan los libros, la periodicidad en que se hace la evaluación respecto del territorio jurisdiccional que tiene cada fiscal. Yo creo que desde esa perspectiva eso debería estar radicado más en la Corte Suprema, y las instrucciones particulares deberían estar radicadas en las Cortes de Apelaciones. Por ejemplo, una instrucción particular de una Corte de Apelaciones podría ser: mire, tenemos tantas denuncias respecto del funcionamiento de un determinado oficio, la Corte le instruye al fiscal desarrollar una investigación especial respecto de, por ejemplo, un oficio que está funcionando mal. Bueno, eso no es una regulación de carácter general sino que es una instrucción específica, ¿no es cierto? Entonces, para efectos de corrección, digamos, la propuesta sería, digamos, mantener, digamos, la indicación como está, pero borrar la parte del auto acordado de manera de dejar radicado en las Cortes de Apelaciones las instrucciones específicas. Esto es la facultad de instruirle a un fiscal judicial de la Corte que vaya sobre la investigación de un determinado oficio, y dejar la regulación de la potestad reglamentaria general, que es el auto acordado de la Corte Suprema, radicado en la Corte Suprema, digamos, para que no se genere un equívoco ahí entre esas dos dimensiones de la regulación, la que es de carácter general, que es el auto acordado de la Corte Suprema, y lo que es la instrucción particular que da la Corte para investigar un determinado oficio. Esa sería la propuesta. Senadora Araya. Presidente, respecto a lo que dice el Ejecutivo, yo me llenaría, pero les pediría lo siguiente, que nos pudieran clarificar, porque yo entiendo que cada Corte de Apelaciones puede dictar autoacordado respecto al funcionamiento del servicio notarial en sus regiones. Y esto ha sido motivo de discusión. Entiendo que la más prolífera es la Corte de Santiago. Entonces, por eso estaba pensado en que fuera el autoacordado de las Cortes de Apelaciones, porque
Efectivamente, la Suprema da líneas generales, pero cuando eso autoacordado dicta la Suprema, muchas veces la Corte de Apelación a su vez dictan un autoacordado respecto de cómo se implementa o resolviendo situaciones particulares que la Suprema no ve. Entonces, pues, habría que tener cuidado y que se entienda que es en esa lógica, o salvo que el Ejecutivo nos pueda hacer un mapeo de cuánto autoacordado hay en la materia y con este criterio. Gracias, presidente. Comparando el texto legal vigente con esta indicación, si nos allanamos a lo que dice el Ejecutivo, la redacción en definitiva quedaría hasta notario, tomando en cuenta la indicación del senador Araya. O sea, el fiscal judicial, porque además estamos entrando en él también respecto de la labor que va a empezar a tener sobre, ¿cierto?, los notarios, pero bueno, calificará a su secretario de abogado, a los empleados de su oficio, a los fiscales de las Cortes de Apelaciones, y aquí, a propósito de lo que usted decía, presidente, debiendo abrir especial apartado de calificación que evidencia una mayor atención respecto de la atención que hay que poner en la calificación de los ya nombrados. Respecto a la labor de supervisión y control que a los fiscales de las Cortes de Apelaciones les otorga la ley en relación a los notarios. Entonces yo creo que si uno quedara hasta en relación a los notarios, obviamente que creo que la indicación va en la línea de enfatizar la calificación del fiscal judicial a los que ya nombramos, pero con el especial apartado de calificación respecto de la labor que recae sobre los notarios, que es lo que estamos hablando. Bueno, y lo que viene después, a propósito, que es en particular, pero en definitiva el carácter general, me parece correcto, digamos, lo que dice el senador Araya, de que eso quede claro, pero creo que la indicación misma, si tiene por objetivo reforzar aquello y enfocarnos en el tema de la calificación, a propósito de la labor que saca sobre notario, podría quedar perfectamente hasta ahí. Ejecutivo. Sí, presidente, no, agradecer la intervención de la senadora Núñez, porque efectivamente el espíritu y lo que hemos tratado de hacer en el proyecto es uniformar el lenguaje en términos de que cuando se haya referencia a este ámbito, no hablemos de notarios, conservadores, archiveros, sino que hablemos de los funcionarios de la segunda serie. Entonces, de todas maneras, para que queden incorporados ambos. Entonces, de todas maneras, digamos, acoger lo que plantea la senadora Núñez de establecer esa precisión. Y bueno, también señalar que respecto de la indicación del senador Araya, hoy día la potestad de las Cortes de Apelaciones también para dictar autos acordados también existe. Entonces, bueno, si ahí no se quiere innovar respecto de eso, tampoco tenemos problema de que se apruebe tal como está. Para ir con la corrección de la senadora Núñez. Porque esta va a ser la última norma. En primer lugar, si nosotros cortamos, considerando que acojamos la indicación, que es igual que la de la Cámara, pero se establece que tiene que haber una especial preocupación de esta fiscalización que corresponde a la supervisión y control de los fiscales de las Cortes de Apelaciones, sobre notarios, entendemos que es sobre notarios, conservadores y archiveros. Podría ser coincidente con el lenguaje que se está utilizando. Funcionario de la segunda serie del escalafón secundario. Respecto, en relación a los funcionarios segunda... Del escalafón secundario. Lo consignamos así, secretario. Y ese sería punto final y no eliminaríamos, esto es facultad suya, senador, que el autor de la indicación, coma, en particular en lo que respecta, eliminamos eso para no meternos en esa situación. Y en términos de redacción, quedaríamos, le otorga en relación a los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial. Si le parece, si sometemos la votación en esos términos y eliminando desde la coma en particular adelante. Tengo una duda, presidente. ¿Eliminas todo o solo? No, en particular, digamos, en particular. Ahora, senadora. gracias, presidente. Yo voy a retrotraerme, porque creo que me equivoqué al leer la primera vez, porque aquí lo que se está haciendo es la facultad del fiscal judicial de calificar a los funcionarios que de él dependen. Y respecto de esos funcionarios, lo que dice la oración final, ¿no es cierto?, es que esos funcionarios, que el fiscal judicial, respecto de esos funcionarios, tiene que ver, porque a cada uno le va a corresponder fiscalizar a los notarios, tiene que poner especial preocupación de que esos funcionarios, el secretario abogado o los fiscales, perdón, de las Cortes de Apelaciones respectivas,
hayan dado cumplimiento, ¿no es cierto?, a las instrucciones y a los autos acordados. Entonces, no dice relación con los notarios y los conservadores, sino que de las instrucciones, pero quienes tienen que cumplir esas instrucciones son los fiscales judiciales regionales. Eso es lo que yo entiendo de una segunda leída mejor, más acuciosa de la indicación del senador Araya. Entonces, ¿por qué lo eliminaríamos? Porque además, y con esto termino, esa última frase, finalmente, desde notario en adelante, es lo que haría que estuviera dentro de la idea matriz del proyecto. Sino que tenemos que modificar las calificaciones de otros funcionarios del Poder Judicial en este proyecto de ley. Gracias. Presidente, sí, o sea, nosotros entendimos, digamos, lo mismo en el sentido que la modificación que se iba a hacer era indicar que no solamente se refiere a notarios, sino que a la supervigilancia de la categoría completa, pero que se eliminaba en particular a lo que respecta al cumplimiento, dice, entonces quedaría la ley en relación a los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, en el cumplimiento de sus funciones. Ahora, si otorga, como recién se refirió antes a los funcionarios al cumplimiento de la fiscalización de los funcionarios de la segunda serie, queda, digamos, esa evaluación específica, que hace ese apartado específico de evaluación, referido, digamos, al desempeño que ellos han tenido en esta labor de fiscalización. Pero si entrega mayor claridad, mantener el texto original que había propuesto en su indicación el senador Araya, digamos, no nos oponemos. Entendemos que está comprendido porque de alguna manera lo que se va a evaluar es el bloque completo y como las Cortes ya tienen esa facultad, pero si entrega mayor claridad, el Ejecutivo no se opone a que se apruebe los términos en que está. Era una consulta, presidente, no tengo problema. Entonces, para poder proceder a votar, que el secretario de lectura y... No, o sea, deja esta segunda categoría. Sí, ¿cómo queda? Démosle lectura cómo queda. Señor presidente, el texto de la norma quedaría de la siguiente manera. Letra C, el fiscal judicial de la Corte Suprema calificará a su secretario de abogado, a los empleados de su oficio y a los fiscales de las Cortes de Apelaciones, debiendo abrir especial apartado de calificación respecto de la labor de supervisión y control que a los fiscales de las Cortes de Apelaciones les otorga la ley en relación a los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones. De sus funciones. Sí, en el cumplimiento de sus funciones. Se refiere a los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario. Señor presidente, somete a votación entonces ese texto para la indicación. Senadora, señora Bensperger. Senadora, señora Núñez. A favor, señor secretario. Senadora, señora Pascual. A favor, con los cambios propuestos además. ¿El senador sobre Raya? A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa con enmiendas. Aprobados con las enmiendas señaladas. Estamos en la hora, estimados colegas. Mañana continuaríamos para ponernos de acuerdo. Bien, el ministro nos señaló particularmente abordar una discusión en relación al CERNAC, entonces trabajaríamos principalmente con las indicaciones 228 y 229 y si podemos retomar lo que nos traiga el Ejecutivo, particularmente en la indicación de, la redacción, y si podemos abrir esa discusión, reabrimos ese bloque, pero para mañana sería CERNAC y auditorías. O sea, si podemos hacer más... Sí, continuaríamos con eso, pero sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.